Clase de respiración. ¿Qué es la respiración? La respiración es un intercambio gaseoso. Es el acto de intercambiar oxígeno por dióxido de carbono. Vamos a empezar con anatomía respiratoria. Vías aéreas. Fosas nasales, faringe, que se divide en rinofaringe, orofaringe y laringofaringe, laringe, tráquea, bronquios y sus ramificaciones, pulmones. Las funciones es la conducción del aire, la filtración del aire y el intercambio de gases. Fosas nasales. Están compuestas por cartílagos y estructuras óseas que forman un techo, un piso y paredes de mucosa. Su función es el ingreso, filtrado y acondicionamiento de la temperatura del aire. ¿Qué sucede entonces cuando los seres respiran por la boca? Pregunta de investigación. Continuamos. La faringe tiene distintas porciones que se diferencian por su estructura y por ende por sus funciones. La rinofaringe tiene una funcionalidad respiratoria y va por encima del paladar blando, mientras que la orofaringe tiene funciones respiratorias y digestivas y va desde el paladar blando al borde superior de la epiglotis, donde comienza la laringe. La laringofaringe tiene funciones solo digestivas. Laringe es un conducto aéreo, órgano de la fonación, donde se encuentran las cuerdas vocales. Es un esfínter constituido por cartílagos que forman articulaciones, unidos por ligamentos, membranas, que son movidos por músculos. Por ejemplo, el cricotiroideo, que tensa las cuerdas vocales, y el cricoaritenoideo, aritenoideo y tiroaritenoideo, que trabajan separando o aumentando el volumen de las cuerdas vocales, además de dilatar y ser constrictores de la glotis. La laringe va desde la epiglotis hasta la tráquea. Podemos decir que va desde la cervical 3 a la cervical 6. Limita por delante con el hueso hioides y con la base de la lengua, con la que está enlazada y sigue todos sus movimientos. Postero superior se encuentra con la faringe y posteriormente con el esófago. La tráquea va desde el borde inferior del cartílago cricoides al ángulo donde se dividen los dos bronquios principales. Aproximadamente desde cervical 5 hasta dorsal 5. Mide de 10 a 11 centímetros. Tiene dos impresiones, quiere decir que tiene estructuras que se apoyan en esta tiroides. Y uno es la impresión tiroidea y otra la impresión aórtica, donde se apoya el callado de la aorta. Se relaciona por delante con la tiroides y por detrás con el esófago. Bronquios. A partir del ángulo de bifurcación de la tráquea, aproximadamente en dorsal 5, se dividen los bronquios en principales, lobares y segmentarios. Pulmones. El derecho es más voluminoso y está compuesto por 3 lóbulos, inferior, medio y superior. El izquierdo por 2 lóbulos, superior e inferior. El pulmón derecho
y el izquierdo están separados por el mediastino, por la zona del mediastino, y están unidos por el hilio pulmonar. Estos lóbulos son divididos por cisuras. Los lóbulos del pulmón derecho son divididos por una cisura oblicua y una cisura horizontal, y el pulmón izquierdo por una cisura oblicua. Tienen un vértice a la altura de la primer costilla, bordes anterior, posterior e inferior, caras externa o costal, interna o mediastínica, y la base inferior se apoya en el diafragma. Están envueltos por una membrana serosa que se compone de una hoja visceral que tapiza el pulmón y otra parietal sobre la pared torácica, y entre ambas hay una cavidad. Esta membrana se llama pleura. Está inervado por el nervio vago, sistema autónomo, y por el sistema simpático. Apóyense en imágenes para ir marcando las distintas estructuras que fuimos nombrando. Busquen imágenes de las vías aéreas superiores y vayan marcando las diferentes estructuras que se fueron nombrando en el audio. Mediastino. El mediastino es la región comprendida entre los pulmones. Está limitado anteriormente por el esternón y posteriormente por la columna vertebral dorsal. Se divide en mediastino superior y mediastino inferior. El mediastino superior se encuentra entre el manubrio del esternón y las 4 vértebras superiores dorsales. ¿Qué contiene? Contiene músculos, arterias y venas, la mitad superior de la vena cava superior, el callado aórtico, la arteria carótida y subclavia, la tráquea, el esófago. El mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. El anterior se encuentra entre el cuerpo esternal y el pericardio y contiene ligamentos, ganglios, la arteria torácica, etc. El mediastino medio es la parte más amplia del pericardio. Contiene el corazón, la aorta ascendente, la mitad inferior de la vena cava superior, la bifurcación de la tráquea, los bronquios principales y el tronco, venas pulmonares, nervios, etc. Posteriormente, la arteria torácica, venas y nervios, esófago, ganglios y linfáticos. Este último es el mediastino posterior. Resumiendo, el mediastino se divide en inferior y superior y el inferior en anterior, medio y posterior. Vamos a la histología respiratoria. Alvéolos pulmonares. La respiración es el intercambio de gases que ¿quién produce? ¿Quién los produce, este intercambio de gases? Los producen los alvéolos. Los alvéolos son los espacios aéreos terminales y la estructura donde se produce el intercambio gaseoso con la sangre. Cada alvéolo está rodeado por una red de capilares. En un adulto hay entre 150 a 250 millones de alvéolos, aproximadamente 75 metros cuadrados, una cancha de tenis. Los alvéolos forman conductos alveolares que terminan en sacos alveolares rodeados de capilares sanguíneos. Células del epitelio alveolar. Son células especializadas que tienen funciones defensivas y protectoras. Interfaz biológica sometida a fuerzas desestabilizantes y a la exposición continua a partículas,
patógenos y toxinas debido al aire inhalado. Encontramos los neumocitos tipo 1, que dan estructura al epitelio para formar una barrera. Los neumocitos tipo 2, que son células secretoras del factor surfactante y son las encargadas de regenerar las células del tipo 1 y además de autorregenerarse. También encontramos las células en cepillo, que verifican la calidad de la sangre que ingresa. El factor surfactante mantienen la tensión del alvéolo. Sin su intervención, los alvéolos colapsarían en cada expiración sucesiva. El factor surfactante está compuesto de fosfolípidos, lípidos y proteínas. Las proteínas contribuyen a organizar esta sustancia y a modular las respuestas inmunitarias alveolares. Barrera hematogaseosa. Consiste en una fina capa de surfactante, una célula epitelial 1 y su lámina basal, y una célula endotelial capilar y su lámina basal. Ahí, en este lugar, se produce el intercambio. Apóyense en una imagen donde les muestre las estructuras de la barrera hematogaseosa. Macrófagos alveolares. Los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso antiinflamatorio mediante la liberación de moléculas llamadas citocinas que activan otras células. Los macrófagos alveolares barren la superficie de partículas inhaladas, polvo y polen. También fagocitan los eritrocitos que pueden ingresar a los alvéolos, expectorados con el moco, o pueden quedar toda una vida dentro del tejido conjuntivo. Por ejemplo, los fumadores y los habitantes de las ciudades. ¡Qué gran trabajo que realizan nuestros macrófagos alveolares! También pueden fagocitar algunas bacterias, pero si se contrae una enfermedad que ataque a estos macrófagos, estas bacterias se liberan y pueden producir una enfermedad o una lesión o un problema mayor. Irrigación sanguínea. La circulación pulmonar irriga los capilares de los alvéolos, que deriva de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho del corazón. Las ramas de la arteria pulmonar transcurren con los bronquios y los bronquíolos y llevan la sangre por los lechos capilares alveolares. Esta sangre se oxigena y es recogida por los capilares venosos alveolares que forman vénulas. Al finalizar, forman las 4 venas pulmonares que devuelven la sangre a la aurícula izquierda del corazón. La circulación bronquial a través de las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, irrigan todo el tejido pulmonar, excepto los alvéolos. Fisiología de la respiración. El intercambio de gases es un sistema pasivo a través de un intercambio, un mecanismo de difusión simple. Leyes de Fick. ¿Qué elementos condicionan la transferencia de un lado al otro de la membrana? Primero, el área. A más área, más transferencia. Segundo, diferencia de presiones parciales de un lado al otro de la membrana. La tasa de transferencia, más moléculas, más cantidad de tiempo. Más diferencia de presión, más tasa de transferencia. 3. El espesor.
Más gruesa la membrana, menor facilidad para difundir, menor tasa de transferencia. Peso molecular, más peso, menor tasa de transferencia. Y 5. Sensibilidad. El dióxido de carbono difunde 20 veces más que el oxígeno. Por ejemplo, si altero algunas de estas cuestiones, por ejemplo, por aumento de colágeno, aumenta el peso y va a ser menor la difusión de oxígeno. Intercambio gaseoso. Se realiza por diferencia de presiones. Las enfermedades respiratorias, como la neumonía, alteran la transferencia de gases. En la neumonía, primero hay hipoxemia, menor difusión de oxígeno, y luego hipercapnia, retención de dióxido de carbono, y con esto un aumento de acidosis. El enfisema es otra enfermedad que altera la difusión por disminución del área. El oxígeno viaja en sangre de dos maneras. 1. A través de la hemoglobina del eritrocito, lo cual se transforma en oxihemoglobina. Y 2. En forma disuelta en plasma, pero en mucho menor proporción. El pulmón tiene un papel regulador importante al equilibrar el dióxido de carbono que circula en sangre. Fisiología ventilatoria. Mover el aire es un mecanismo activo y pasivo. Activo porque se realiza mediante el principal músculo inspirador, que es el diafragma, y pasivo que se realiza a través de la exhalación, donde no hay un papel muscular, a no ser que la exhalación sea forzada y entonces se utilizan los músculos abdominales. Fases respiratorias. Tenemos una fase preinspiratoria que dura de 20 a 120 milisegundos, que es una fase estática. Tenemos una fase inspiratoria que dura de 300 a 500 milisegundos, que es una fase dinámica. La preexpiratoria, que dura de 20 a 80 milisegundos, es una fase estática. El aire se tiene que distribuir homogéneamente antes de salir con la glotis cerrada. Y expiratoria, de 2 a 3 veces el tipo inspiratorio, es una fase dinámica. En las fases preinspiratoria y expiratoria, la actividad de los músculos es mecánica y neural. Tórax y articulaciones. Las articulaciones del tórax son elásticas. Son las que unen las costillas con la columna vertebral y las costillas con el esternón. Hay un movimiento de propulsión del esternón cuando uno inspira, un movimiento hacia adelante y arriba. Las costillas giran sobre su propio eje. Mecánica respiratoria. Es la alternancia continua entre la inspiración y la exhalación que suceden durante toda la vida, como un acto motor reflejo, pero posible de ser modificado en su ritmo, frecuencia y amplitud por acción de la voluntad. El diafragma participa del 80% de la ventilación, controlado por centros neurales reflejos. Actividad muscular. El músculo primario de la inspiración es el diafragma. Los músculos secundarios de la inspiración son los intercostales externos, escalenos y el ECOM, esternocleidomastoideo. Los músculos de la exhalación, que se realiza en forma pasiva, si la hiciéramos en forma activa, pondríamos en funcionamiento los músculos abdominales, como ya hemos dicho.
Variación de los diámetros del tórax. Aumento del diámetro vertical por descenso del diafragma cuando inspiramos. Diámetro transversal inferior, la disposición de las costillas inferiores que se abren, se expanden. Y el diámetro anteroposterior por los músculos intercostales y escalenos. Las posiciones del cuerpo modifican los diámetros del tórax y por ende los volúmenes. El diafragma tiene gran capacidad de sostener la carga porque es un músculo con fibras resistentes. Volúmenes y capacidades. Volumen corriente es la cantidad de aire que se moviliza en una respiración normal, aproximadamente 500 mililitros. Volumen de reserva inspiratorio es la cantidad de aire que se mide luego de una inspiración forzada, aproximadamente de 3.000 mililitros. Volumen de reserva expiratoria es la cantidad de aire que encontramos luego de una exhalación forzada, aproximadamente 1.100 mililitros. Y el volumen residual es el volumen de aire que encontramos luego de una expiración forzada y es un aire que no se moviliza, aproximadamente 1.200 mililitros. Las capacidades son las siguientes. Capacidad inspiratoria es la suma entre el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, 3.500 mililitros. La capacidad expiratoria, que es el volumen corriente más la capacidad de reserva expiratoria, 1.600 mililitros. Luego tenemos la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, 2.300 mililitros. Luego encontramos a la capacidad vital, que es la suma del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratorio y del volumen de reserva expiratorio, que es de 4.600 mililitros. Y por último, la capacidad pulmonar total, en donde sumamos el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, y nos da un total de 5.800 mililitros. Por último, recordar que la frecuencia respiratoria normal de un adulto es de 8 a 16 respiraciones por minuto.